Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tengo aquí un mazo, el cual es un mazo de los más rápidos de estándar y que se ha actualizado últimamente, ¿ok? ¿Con qué? Con cartas de, obviamente, bueno, pues, Fortnite no, de Innistrad Midnight Hunt, ¿ok? Qué pronunciación de inglés, madre mía, te cagas, ¿eh? Pues bueno, básicamente, bueno, cartas nuevas de Innistrad en este nuevo mazo. Tenemos capitán del equipo de búsqueda por 4 un 2-2, que parecerá de esta manera muy malo, pero dice que te cuesta un mana menos por cada criatura que atacó con ese turno, ¿ok? Por cada criatura, bueno, cada criatura con la que atacaste ese turno. Estima de la garganta, así que lo siento si me veis hablar poquito o mal. El caso, cuando entra bien roba carta, así que por un mana puede ser una 2-2 que robas carta, ¿ok? Es un White Winnie, es un turnaco increíble, ¿ok? De coste 1, bueno, esto se puede considerar turno 1, ¿eh? Turno 1, turno 2 más o menos podemos jugar al bicho este. Vamos a ponerlo en turno 1. Y ahí lo dejamos. Tenemos, aparte de ese turno 1, agujero portátil para exiliar un poquito de removal por aquí. Tenemos clase de paladín, básicamente para dopar. Es de las mejores clases que han metido últimamente y de las que más se encajan en este tipo de mazos. Tenemos también Usher of the Fallen o Escolta de los Caídos, ¿ok? Por un mana, una 2-1, que cuando ataca tiene ardear, ¿ok? Puedes pagar un mana blanco y un mana genérico para poner un 1-1 en el campo de batalla. Tenemos Monje de la mano abierta, obviamente es las mejores cartas para White Winnie últimamente. Y bueno, dice básicamente que siempre que castemos nuestro segundo hechizo, le ponemos un contador +1/+1 encima. Y lo mismo, entre comillas, pasa con el espíritu del clarín, que en vez de un contador ponemos un token 1-1 que vuela, un espíritu. Ok, cartas como estas, que sacan ventaja un poquito de la nada, son muy útiles en el mazo. Más removal para quien encima de Kajira, más tierras flipables, por lo cual llevamos menos tierras normales. Tenemos también, bueno, pues adversario intrépido, por desgracia solamente una copia. Si tenéis 4, meted 4 porque vale la pena, sin duda dudas. Tenemos también 4 copias de aspirante luminarca obligatorias, 2 copias de ausencia fatídica como más removal. Aquí una carta que tiene mucho valor y mucho peso de Innistrad Midnight Hunt, que es Centinela de Oro Solar. Por sí misma es una gran carta, por 2 un 3-2, pero es que cuando tienes 3 criaturas con fuerza distintas, pues básicamente podemos darle antimaleficio, pagando 2 manas, uno blanco y uno genérico, antimaleficio e imbloqueable a otra criatura que controlemos, ¿ok? Contra un color, aquí en especial, pero por ejemplo, yo que sé, si vamos contra un color... Jugamos con el mejor contra Ice Control. Pues bueno, hacemos protección contra rojo y no puede ser bloqueado mejor por cualquier bicho que juegue. O nos esperamos a que nos juegue cualquier hechizo él y le damos antimaleficio. Tiene mucho juego, es una gran carta y gran adquisición que si pudiera llevar a 4, la verdad. Tenemos de coste 3 Spellbinder, obviamente, hay que llevarlo sí o sí. Catálogo brutal, nueva adquisición, más removal, básicamente. Tenemos Reidane para joder un poquito a los oponentes, como esa parte de taxes del mazo. Tenemos también Fantasma de Ruinas, más removal, todavía mucho removal de este mazo, por lo que me fijo. Y por último, una copia, esto sí lo he metido yo, de Guardián de la Fe. Una carta que a mí me gusta mucho, de hecho me parece una gran carta y que contra Iras nos ayudará a literalmente ganar la partida, ¿ok? Poblamos mesa al oponente a Zeira, en su turno hacemos esto, nuestra mesa se mantiene intacta, casi intacta. Y bueno, pues en el turno le metemos la hostia que lo finiquita, ¿ok? Así de simple. 20 tierras, 3 Madlands entre ellas y bueno, pues tenemos 3 tierras flipables aparte. Vamos a jugar el mazo, a ver qué tal va. Recuerda suscribirte, un pequeño porcentaje lo hace, así que si tú te suscribes yo te agradecería bastante, ¿ok? Y ahora sí, vamos a ver qué tal va este mazo en acción. Primera mano, me parece una mano que tiene mucho valor, me lo voy a quedar, me gusta mucho la mano, tío. Tenemos turno 1, tenemos turno 2 con una aspirante luminarca y a partir de ahí tenemos ausencia fatídica contra cualquier tipo de removal, que vamos contra Stompy, Stompy poca broma, que es un padding... Yo no diría complicado, no sabría decirte, pero bueno, pues hay que tener cuidado, ¿ok? Es un tier 1 obviamente, Stompy, mono green Stompy, mono green acro, así que hay que ir con mucho cuidado. Ok, esto no es Stompy, creo que esa carta no la lleva Stompy, o sea... Ok, vale, es un mazo raro, es un mazo muy raro. Tradear ahora mismo con los pocos bichos que tengo no me hace mucha gracia, lo siento mucho. Aunque creo que no bloquear, yo creo que no bloquear. Sería bajar aspirante luminarca, contar sobre el propio aspirante, no quiero que... Vamos, si bloquea adelante, como él quiera. Ya pegaré 2. Y bla de turno. No creo que bloquee, He dicho, ahí está, no bloquea, perfecto. Va él. Me puede jugar cualquier cosa. De hecho, es una especie de Stompy, pero con maná nevado. No está mal el mazo, ¿ok? Se ve bastante guay. Endereza, sultán de invierno. Y, ok, truco de la espesura. Creo que puede caer perfectamente ahí, el removal. Sería, sí. Aquí destruyo. Perfecto. Tenemos más removal, así que no pasa nada. De hecho, si pone token, lo puedo auxiliar con otra carta, otras cartas que llevo. Y no creo que le sacrifique tierra para hacer eso, la verdad. Aparte, le faltaría maná. Ok, bueno, no le faltaría maná, pero se quedaría muy vendido. Clase de paladín. Comienzo el combate contador aquí, al Usher de Fallen. Y son 5 en el turno. Claro, ¿cuál es la única putada? Que me faltan criaturas. Siempre me faltan muchas criaturas, por lo menos por ahora. De turno, perfecto.
Lo dicho, lo puedes sacrificarlo, pero bueno, entra girado el token, así que quizás no me conviene, más o menos. Y agregan maná, endereza, supongo. No está mal, por cierto, la sinergia, que se puede dar mucho maná con la escultura de invierno y esta carta. Bueno, esta tierra, perdón. Y tendrá 6 manás en el turno. Igual, yo que sé, pues igual en Vorinclex, Vorinclex es el tercer turno. Carruaje de Zika, ok. Me lo voy a venir. Más líder de la jauría. Adelante. Entra todo. Tierra no es lo que esperaba, pero bueno. Puedo subir los contadores aquí. Y bueno, pues para mis bichos a saco. De hecho, no estaría mal, la verdad, ahora que lo pienso. Subo nivel 3. Contador aquí para bloquear al líder de la jauría. Y doy turno, pero ahora no necesito mucho más. Por cierto, ¿por cuánto manas se transforma? Por 5 manas, ok. Sería jugar el par de tierras de la mano, poder pegar con la más lámpara de aire, y a partir de ahí son 4 y 4, no, pegan de 3, ¿no? Vale, son 4 con la clase, claro. Son 4 y 4 y 4. Incluso si subimos el contador aquí, podemos llegar a tener letal en el turno, O sea que no se sabría, pero podemos llegar a tener letal. Incluso Guardián de la Fe puede ayudarnos en la partida. A ver qué es lo que me hace él, la verdad. Yo no creo que pegue, tiene que... muy raro, tío, que pegue él. Que pegue, por ejemplo, con el día de la jauría, tiene que tener algún truco en la mano. Si no, no pegaría. Por lo menos no creo que pegue. Tripula, con eso sí, me esperaba. Son 4. Si son solamente 4 va a entrar el daño, no me importa mucho, por lo menos ese pequeño daño, ¿no? Así que pasan 4. Y en mi turno, tengo que pensar o jugar Guardián de la Fe. Si robo algún bicho o algo más... ok, endereza tierra y se queda enderezado o me da turno, ok. Si me da turno y robo a lo mejor yo que sé un coste 2, haré Guardián de la Fe más el coste 2, ok. Mira, esto no está mal, la verdad. Que puedo plantear un letal por el aire, tío. Solo por el aire, no tiene ninguna carta con alcance, no tiene ningún bicho que tenga alcance. Así que quizás... pues que tengo que pensarlo, tío. Tengo que pensármelo bastante, Y no es una situación fácil, porque puede tener letal él en siguiente turno. Creo que voy a jugar Centinela de Orsolar, no voy a hacer mucho. Doy turno, pongo contador de hechos, mira, por poner voy a poner encima de la escolta de los caídos. Vale, tiene una carta de un cementerio, venga, que sirve la mía, da igual. Y es cierto, si la carta es cuando entra y cuando pega. Es mejor de lo que quería, incluso. Y bueno, voy a dar turno. Esto está face out, así que bueno, podemos bloquear sin necesidad de que nuestras criaturas se mueran, ¿ok? Solo por eso me gusta la idea, me gusta bastante, ¿ok? Que él plantee un letal y que por ejemplo en respuesta, bueno, pues no le deje tener ese letal. Digamos que jode, ahí me muera. Entra. Sobre todo esta criatura aquí hay que tener cuidado con ella, Hay que dejarla viva, es lo importante, hay que dejarla viva. ¿Ok? Para tener letal, lo ponemos plantear letal. Endereza. 3 cartas en la mano, tiene ahora mismo 3 manás solamente. Sube contador, perfecto. Tripula. Pega solamente con el carruaje de Zika, otra vez pega de 4. Y esta vez... ah, vale, se pone el contador claro encima. Ok, se pone el contador encima. Sería quizás... es que, claro, yo no sé cómo se ordenan los daños, tío. No es que no sepa cómo se ordenan los daños, sino que no me acuerdo el orden. A ver, voy a hacer triple block, aunque no lo parezca, ¿ok? Yo que sé, voy a ver si me sale bien, la verdad. O sea, block, block, block. Ahora sería así, o sea, tradearía básicamente. Bloqueo. Y que ordene los daños como él quiera, ¿ok? Vale, ordena así, me quiere matar ante la aspirante luminarca, claro. Si yo de esta forma, por ejemplo, le doy face out a la aspirante luminarca, ese daño, bueno, pues no se lo come, ¿ok? Me cargo su bicho sin necesidad de que mis bichos se mueran. Así de simple, ¿ok? Así de simple. O sea, si no recuerdo mal, la verdad. Sería aquí, envío. ¿A cuándo la cago estrepitosamente, tío? No lo sé, la verdad. Nada, vale, sí, pues se sigue resolviendo daño, no pasa nada. Se sigue resolviendo daño, la verdad. Clase de paladín... no vendría mal subirla. Solo pensaba antes, tío. Subirle la clase de paladín. Solo por eso.
Contador que va a caer encima, quizás. Necesito culo 4 para bloquear al líder jauría. Quizás encima del guardián de la fe. Y siguiente turno, lo bueno es quedarme con algunos blockers enderezados. Ok, bueno, blockers no, con atacantes enderezados para dar double strike a la tierra. Pero es lo que yo pienso, la verdad. Que sí, que podría haberme ahorrado, es que no me acordaba cómo era lo de el daño, ok. Básicamente. Yo pensé, bueno, pues hace daño ahí, antes que se resuelva, pues bueno, daño, bueno, nada, la he cagado yo, lo siento mucho. Pero bueno, pensaba que era de otra manera, lo siento mucho. El caso, en mi turno, tengo que intentar que no se muera ninguna criatura. Tengo que intentarlo, claro, que es lo importante. Y que él no tenga letal en el turno, también es importante, ¿ok? A ver, ahora mismo él tiene, entre comillas, 6 manas. Sube la cuarta habilidad. Entra en combate. Estoy contando, ok, pega. Contador ahí, perfecto. Lo mismo. ¿Alcance alguno? No. 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 Y pega de 5 contra el daño. Lo dicho, solo espero que no me sorprenda con ninguna cosa extraña, ¿ok? Porque entonces cuando hemos perdido de verdad. Sería, por 5 manas, por favor, no me tapes la tierra, gracias, por favor. Muchas gracias, contador encima de la tierra, quizá para pegar con cuanto menos criaturas mejor, ¿no? No tener que emprender tantos recursos en ello. Pues voy a atacar básicamente con un short de Fanny y con la tierra. Bueno, con alguno más, por si acaso. Contador aquí. Tiene la evasión, tío. La evasión es lo útil aquí, son 14. A menos que él tenga algo raro, no creo que pueda salvarse la partida, ¿eh? Es una buena hostia, son 14, tío. De hecho, si pegáramos con una criatura solamente, no era letal, ahora que lo pienso, ¿eh? O sea, si llegáramos a pegar con una criatura solamente, no era letal al final. ¿A cuándo tiene alcance algún bicho? Yo me quedo ahí, bueno, pues todo rayado. Yo creo que él no se ha dado cuenta de esto. Creo, claro, creo. Chumblock ahí. Este iba a matarlo seguramente, ¿no? Doble block, supongo. Puede caer perfectamente. Endereza tierra. Rompe la pista. Esto no me importa nada ahora mismo. Y entra online, perfecto. Pues nada, primera partida ganada. Y de hecho no ganada contra un mazo que sea malo, ¿eh? Contra Monogreen Stompy, o sea que poca broma. Aunque Monogreen Stompy es un mazo que obviamente está despuntando mucho últimamente. Sobre todo por cartas como Carguas de Zika y cosas del estilo. Y yo creo que ha salido bastante bien la jugada, la partida, la verdad. Estoy intentando rankear con este mazo. Y no es que sean malos mazos, sino que es que me va tan mal, tío, en la arena, que muchas veces se me sale, ¿ok? Muchas veces se me sale del juego y yo digo, hostias, y gana la partida y acaba de salirme del juego, ¿ok? Y me pasa también al grabar. Al grabar también me pasa y, bueno, duele bastante, ¿verdad? Duele bastante. Si no puede permitirme un PC nuevo, pues aquí estoy. La verdad, tirando para adelante con lo que se pueda. Vamos a una partida más y a ver cómo quiere ir este mazo, pues otra vez, ¿ok? A ver si ahora revienta igual que antes. Ok, me quedo. Nos falta un turno 1, pero bueno, por lo menos no es tan malo los siguientes turnos, la verdad. Tenemos quizás turno 2. Sería importante aquí, sería mismo lo mejor. Turno 3, por si acaso, bueno, cualquier tipo de removal. O si no, bueno, pues no necesitamos un uso, ¿no? Por ahora no hay que darle uso a ninguna de estas cartas. Pues bueno, seguiremos haciendo turno 2 hasta el infinito, ¿no? Con quien dice. Ah, turno 1, tío. El turno 1 robado en el turno 2. Me duele bastante, ¿eh? Me duele bastante, me voy a decir que no. Centinela de oro solar, creo que es la mejor. Lo he dicho antes, creo que ahora mismo es lo mejor, pero no es por ahora. Que sí, si jugamos contra Ice Control, por ejemplo, esperar no haber sido mala opción. Pero bueno, al fin y al cabo lo mata y bueno, toman por culo. Sobre todo porque a lo mejor si tiene alguna carta que tenga retrospectiva, que tenga flashback, la asesinamos del cementerio. Pero bueno, a ver, paciencia, no pasa nada. Iteración expresiva, adelante, supongo que voy a ir a bajar tierra, ¿no? O sea, si la tierra se encuentra, claro. No sé cómo pasa, pero con iteración expresiva casi siempre se encuentra tierra, tío. Casi siempre o siempre, ¿eh? Yo nunca he fallado en ninguna iteración expresiva sin encontrar tierra, lo digo en serio. A ver, aquí sería quizás lo dicho de antes. Monja la mano abierta. Me rentaba más al revés, ¿eh? Me rentaba más al revés ahora que lo pienso, pero bueno. Más espíritu del Clarín. Me rentaba mucho más al revés. Poner un token 1-1 que le poner un contador al monje de la mano abierta. Pero bueno, al monje de la raja abierta. Por esto, bonitas fundas. Son de hecho a esta de la vieja Rehuesos, ¿eh? Vieja Rehuesos es el de dragón este de Fortune Reals. Pues esta carta es, ¿ok? Y de hecho son las fundas, están bastante guays. Con el arte opcional, ¿ok? El otro arte que tiene. El arte adicional, mejor dicho. Exilia tierra de nuevo, perfecto, por lo menos si esto entra enderezado. No, no entra enderezado. No le da falta, supongo. Y voy a pegar, tío. Me conviene por ahora más pegar que otra cosa, ¿eh? Para bajar esta criatura de aquí. Pego de 4. 16. Robo carta.
Mira, el turno. Si me hace ira, bueno, pues mala suerte, pero si no, pues aquí sí, pues la verdad. Incluso a partir de aquí yo creo que puedo quedarme enderezado con el guardián de la fe, esperando a la ira. Si no me la juega ahora, Si no me la juega ahora, claro. Vale, me la juega ahora, claro. Tiene sentido, tiene sentido. Pues chuparlo todo. Coste 5, ¿no? O sea, no puedo exiliarlo. Puedo jugarlo, pero no puedo exiliarlo. Y esto exilia solamente criaturas, ¿no? Sí, solamente criaturas. Pues aquí aspirante luminarca. Contarlo encima de él. De ella, perdón. Y bueno, por su turno. Todavía no se acaba mi mano. Cuando se me acabe la mano, pues entonces concederé. Pero por ahora me sobra fuelle, la verdad. Me ha picado, pues también me ha picado, la verdad. No voy a decir que no me ha picado bastante, pero bueno. Botón, una en la parte superior, una en el top. Tiene mismo 6 cartas en la mano. Si mi turno solamente tenga más. Huevo ardiente, ok, por lo menos eso se lo puedo exiliar. Ok, eso lo puedo exiliar, que es algo que, oye, pues me mola, ok. Por lo menos ahí está. Remover puede tener. No, otro huevo ardiente. Ok, pues aquí quizás sea ver. Bueno, pues de qué forma puedo quitarme los huevos ardientes de en medio. Claro, sería quizás a lo mejor no, catálogo brutal. Vale para uno, pero no para todos, ok. Si hacer a lo mejor aspirante luminarca. Aspirante luminarca, perdón. Fantasma de Aro Ruina. Voy a pegar primero. Voy a pegar primero, a ver si me bloquea o no. No creo que se la juegue, la verdad. Por lo menos yo creo que no se la jugará. Pues bloquea, pues sí se la juega. Bueno, fantasma de Aro Ruinas, de exilio 1. El que sea, pero es el exilio. Y a partir de aquí, bueno, pues hay que ver qué es lo que va a pasar en la partida, cómo se desarrolla. Bueno, la partida no voy a mentir, está bastante mal para nosotros, pero bueno, pues todavía tengo mano, ¿ok? Todavía tengo para reaccionar a la partida, así que puedo remontarla, puedo intentarlo. Esta carta es muy buena, esta carta yo la veo incluso en Pauper, tío. O sea, siendo más White Winnie que esto, ok, revuelve la mano su propio huevo para que no se muera, bueno, para que no se lo exile, mejor dicho. Y por lo menos ya conozco una carta más de la mano, ¿ok? Es una carta que no es removal, que puede estar ahí. Y tiene 3 amenazas en la mano. ¿Cómo se me conforma? Tiene, bueno, 3... No, tiene 4. Tiene 4 y lo peor es que la que ha dado en el top la sigue dejando en el top. Así que supongo que será importante. Será un turno extra, supongo. Huevo ardiente, o sea, un turno extra, poco le va a faltar. Y ok, iteración galvánica. Copia el siguiente hechizo. Vale, sale ahí, me mata a los 2 bichos él. Bastante bien, la verdad. Bien para él, obvio. Y me mata otra vez, bueno. Ok, robo carta, perfecto. Por lo menos sé que ahora mismo ya le queda muy poquito fuelle. Le queda una carta en mano que sea peligrosa. Y bueno, tiene que ser a lo mejor removal, ¿no? Para que me joda, si no, no me jodería mucho. Catálogo brutal, el exilio el que tenga más contadores, obviamente encima. Clase de paladín y voy a intentar ahora remontar la partida. Vamos a ver qué tal va, ¿eh? O sea, roba carta, tiene 2, por favor, roba tierra. Es lo único que te pido, roba cartas inútiles. Perfecto, gracias. Y no hagas turno extra, please. Ya hace turno extra, yo ahí, tío. Por favor, no me hagas eso. Un turno. Se vuelve una... Bueno, se vuelve licántropo, claro. Voy a bajar tierra. Voy a hacer aspirante luminarca. Bueno, espera. No, sí, voy a hacer aspirante luminarca. Voy a poner contador sobre el lobo. Sobre el catálogo brutal. Y voy a ver lo que hace, tío. Si tiene removal, si tiene cualquier cosa. ¿Ok? Son 4. Perfecto. Está más o menos a 3 turnos y me quedo enderezado con el guardián de la fe. Lo que he dicho, si tiene alguna aire, por ejemplo, ahora, el guardián de la fe va a dar un fruto increíble, ¿eh? En serio. Va literalmente, bueno, pues a remontar la partida. ¿Okay? En vez de a lo mejor hacer la saga de antes, hacer 4 pasos a toda la mesa y, bueno, pues básicamente, pues reiniciar la partida, yo puedo hacer el guardián de la fe, exiliar mis bichos y que el suyo se muera. O puedo incluso bajarlo al final de su turno como sorpresa, pero creo que voy a tener paciencia, por lo menos por ahora, ¿eh? Aparte, está señalando a bichos míos, los está señalando. No quiero jugármela, como he dicho antes. Así que... Buah. ¿Qué pasa eso? No quiero jugármela. Control sobre aspirante. Bueno, sobre aspirante en verdad. Si me puede bloquear ahí tampoco me convenga mucho. Sobre el bruto.
Lo conozco. Habitación galvánica, perfecto. Se transforma su bicho, ¿no? Ahí está. Supongo que bloqueará a la aspirante luminarca. Y bueno, pues se va a 7. Robocarta mejor. No está mal el robo, prefiero lo dicho antes. Guardián de la fe interesado. Y de hecho, a lo mejor si veo que no hace nada raro, o yo que sé, que no sea muy importante lo que haga, puedo hacer al final de su turno Guardián de la fe y a partir de ahí, bueno pues, ya me entendéis, le pego una hostia y mi turno lo mato. Ok, a ver. Sí, pega, por lo menos con uno. Con uno, tío, es lo que me valdría, ¿eh? Con uno si pega ya, tengo letal en el turno. Se le pasa por el borde, le pasa por el lado, claro. Adelante. 5 van a ser enderezados. Sigo teniendo miedo, claro, de que puede tener cualquier mierda, pero voy a jugármela y hacer guardián de la fe. Vale. Entra, obviamente. Bueno, esto, de hecho, si vuelve el huevo, me conviene más incluso, ¿no? O sea, volvería con 0 contadores por lo que creo, ¿no? Bueno, pero claro, pero también se le quita los contadores al mío. Bueno, aparte el face out tampoco sé muy bien cómo funciona de esa manera. Dice... Cualquier cantidad de criaturas salen de fase. Claro, pero no dice ni hasta el final del turno ni nada. Voy a dar a enviar 0. Voy yo normal y corriente. Voy a hacer aspirante luminarca, por lo menos por ahora. Y voy a intentar eso, para tener letal en el turno, ya está. Dividir bien los daños y rezar mucho porque no tenga removal en la mano. Comienzo el combate. Contador aquí. Y a ver. Son 10. Si no ha concedido es por algo. Vale, pues no. Si no ha concedido es para que era un normal, ¿ok? Teníamos letal, la verdad. Y nada, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Como veis, el mazo tiene una calidad muy grande. Hemos ganado a 2 turnos del formato y con mucha, no facilidad la verdad, porque no hemos, a ver, hay que obviamente que currárselo, ¿no? Pero yo digo que puede plantarle cara y de hecho le hemos ganado, ¿ok? Con este mazo. Lo considero un gran mazo, una gran actualización de este mazo y una gran mejora y versión nueva, ¿ok? Lo tenéis en la descripción por si queréis, bueno, pues explotarlo, ¿eh? Exportarlo. Igual vosotros también tenéis junto a los links, bueno, de Amazon por si queréis comprar cualquier producto con rebajas. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir. Suscríbete, dale mucho más al vídeo, al canal, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.